Un saludo mis queridos amigos, lo prometido es deuda, ya está aquí el líder, el que se sienta hoy en la silla del trono de los smartphones de gama media. Estamos hablando de Redmi Note 11 Pro Plus, un terminal que viene a liquidar a todos sus oponentes. Hoy estaremos haciendo el desempaquetado, así que como siempre, sin más demora, empecemos. Bien mi gente, como siempre abrimos la caja al estilo retro y echémosles un look a lo que nos trae dentro de su interior. Por cierto, quiero adelantarle que nos trae novedades en su diseño que está muy chula, la verdad, y quisiera mostrárselo lo más rápido posible. Así que vamos a abrir la caja y veremos de qué se trata. Bien, apartamos todo esto y vamos en este caso directo al teléfono y después seguimos hablando de los otros accesorios dentro de la caja. Nada, retiramos el papel y en principio vamos a chequear su peso y las dimensiones que nos trae. Bien, y nos llegaría con 207 gramos de peso. Tenemos un grosor de 8.3 milímetros, de ancho 7.54 y una longitud de 163 centímetros. Bien, y esta sería la primera novedad que quería compartir con ustedes. Me refiero a su diseño. Tenemos un diseño muy parecido, esa sí es la verdad, geométricamente al diseño del iPhone 12, aunque un tilín más fino, dándole un toque de elegancia con estos bordes semicuadrados en sus laterales. Habrá aquel que no le guste a lo mejor este tipo determinado, pero te aseguro que cuando lo tengas en la mano te va a encantar. Y algo que se me olvidaba es que en la versión 11 Pro Plus solo nos traería el color verde, que es este que está aquí, y el color negro. El otro restante de los colores, como el azul y el morado, solo vendrían en la versión 11 y 11 Pro. Y siguiendo con los otros accesorios, dentro de la caja nos encontramos con su funda de silicona, muy simple la verdad, así que nada guau, lo apartamos a un lado y aquí vendría el cable de conectividad como siempre tipo C. Igual lo apartamos a un lado y la otra novedad que quería comentarles es su cargador de carga rápida que nos trae una velocidad de 120 vatios de potencia que se estima que te cargaría el teléfono de 0 a 100 en tan solo 15 minutos. Estaremos haciendo la prueba para ver si estos rumores serían ciertos o no, así que vamos allá. Bien, y como pudieron observar, son meras especulaciones de que nos carga en 15 minutos. Tuvimos un rango alrededor de 20 a 24 minutos para cargar el dispositivo de 0 a 100. Lo que sí estoy sorprendido es que está bastante frío. Quien sí estuvo un poco caliente fue su cargador de carga rápida. Pero recordemos que tenemos la opción de desactivar con la velocidad que quieras cargar tu terminal en el settings de la batería. Bien, y ya entrando en contexto, en la parte superior nos encontramos con la entrada jack 3.5 milímetros. Al otro lado se encontraría su infrarrojo, que en este caso nos serviría para utilizar el teléfono como mando a distancia. En el otro lado nos encontramos con su micrófono. Y por último, si queremos hablar del apartado multimedia, tenemos su primer altavoz estéreo, que en este caso vendría acompañado de la mano de JBL con tecnología Dolby Atmos. Su segundo altavoz se encontraría aquí abajo. Más al lado tenemos otro micro, el puerto de conectividad tipo C, y aquí estaría la bandeja que nos serviría para integrar una Dual SIM, dándonos la opción de expandir la memoria mediante tarjeta micro SD. Bien, y pasando a otro punto, hablemos de su pantalla. Tenemos una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas en diagonal, Full HD, velocidad de 120 Hz con la opción de cambiarlo a 60, 1080 por 2400 píxeles por pulgadas y una relación de aspecto de 20:9 con tecnología HDR10. También nos trae un pico de brillo máximo de 1200 nits para aquellas ocasiones de mucha luminosidad. Tenemos protección Gorilla Glass 5 y en este caso lo que sí no nos viene es con la certificación IP68, trayéndonos tan solo certificación IP53. Otra cosa que no nos viene es su sensor de huellas digitales por debajo de la pantalla, sino trayéndolo aquí en su lateral, que de hecho
quiero decir que es uno de los sensores de desbloqueo más rápido que he experimentado en un teléfono. Bien, y si entramos dentro del teléfono, nos vendría con un sistema operativo Android 11 y la capa de personalización MIUI 12.5. Su procesador vendría siendo el MediaTek Dimensity 920, que en este caso vendría con conectividad 5G, abarcando un núcleo de hasta 6 nanómetros. Si pasamos a su GPU, vendría siendo la Mali G68 GC4. También nos llegaría en esta versión del Pro Plus con una memoria de 8 GB de RAM con capacidad de almacenamiento de 128 y 256 GB. Y si nos lanzamos a su conectividad, nos ofrece 4 y 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, GPS de doble banda y conectividad NFC para las transmisiones de datos de terminal a terminal. Bien, y si hay algo que sí no se puede dejar de hablar es de sus cámaras, las cuales he estado probando muy poco, la verdad, pero les estaré trayendo el review en más profundidad en los próximos días. Sin duda tiene una calidad de foto y video que me han sorprendido con ese nivel de detalles que a cualquiera le daría ganas de comprarse este dispositivo tan solo por el apartado fotográfico. Bien, y siguiendo con su módulo de cámara, nos trae una cámara principal aquí en la parte superior de 108 megapíxeles con una apertura focal de 1.9. La segunda vendría siendo su ultra gran angular de 8 megapíxeles que nos trae 120 grados en angular y una apertura focal de 2.4. Ya la tercera vendría siendo su cámara telemacro, que es de tan solo 2 megapíxeles. Y bien, y más abajo se localiza el flash LED y al otro lado vendría siendo su sensor de proximidad. Bien, y este módulo de cámara nos permitirá grabar videos en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo. Si le damos la vuelta, nos encontramos con su cámara frontal, que es de 16 megapíxeles con una apertura focal de 2.4 y nos da la opción de grabar videos en 1080 a 30 fotogramas por segundo. De la batería, nos ofrece una batería de 4500 mAh que, ya lo dije, soporta una carga rápida de 120 vatios de potencia. Obviamente, si tú me preguntas cuál de los tres modelos comprar entre el 11, el 11 Pro y el 11 Pro Plus, que es este que tenemos aquí, yo te diría que todo estaría en dependencia del tipo de usuario que seas. Por ejemplo, si eres un usuario medio, te recomendaría de antemano que te comprases el 11 Pro. Recordemos que la única diferencia entre el 11 Pro y el 11 Pro Plus es la batería y el cargador, que en este caso el cargador sería de 120 vatios en el Pro, de 63, batería aquí de 4500 y en el Pro de 5000 mAh. Así que si eres un usuario medio, esta batería te alcanzaría de sobra. Bien, si hablamos de su precio, tenemos un precio base que empieza desde los $240 para la versión 11, $296 para la versión 11 Pro y $327 para la versión 11 Pro Plus. Recordemos que estos precios pudieran variar en dependencia del país donde te encuentres. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si no te es mucha molestia, no olvides dejarme una manito arriba. Les estaré trayendo el review de este teléfono en mayor profundidad en los próximos días, así que no te lo pierdas. Bien, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones y los videos que estaré lanzando en los próximos días. Como siempre, se despide de ustedes su amigo y servidor Alain y su canal 0%.